Bona vesprada, benvinguts al Museu d'Història de València. Primer que res vull demanar en nom de la regidora de Cultura, doña Mairén Beneito, vull demanar disculpes perquè la seva intenció era estar en esta vesprada, en esta reunió, però no ha pogut ser, em demana que la disculpen. Avui tenim una conferència, una taula rodona, una performance, una inauguració d'una exposició, és a dir, és dia de luxe, perquè s'ho mereix. Avui és el Dia Mundial de l'Aigua i crec que val la pena que reflexionem, que pensem al voltant de com malbaratem l'aigua i com hem de pensar estratègies per a un millor aprofitament dels escassos, dels esquifits recursos hídrics. Jo no em vaig allargar més, senzillament vaig a introduir a la paraula al professor Antonio Oliver Martí, que és de la Universitat Autónoma de Madrid. Moltes gràcies y benvinguts. Ya sabéis que en las conferencias siempre hay una de las llaves es que el sitio sea bonito para que la gente se encuentre a gusto y no tenga intención de escapar. Y otra es que cuando son muchos conferenciantes siempre estás odiando al que te precede para luego recrearte y ser tú el odiado. Yo prometo no ser muy prolijo, lo cual quienes me conocen saben que es promesa de poco fiar. Pero voy a decirles, ¿dónde estamos? Es asombroso, no solo por lo que verán, que es una sala hipóstila. Hipóstila no quiere decir más que se sostiene por columnas. Es una expresión de origen griego. ¿Y qué se sostiene por columnas? La mezquita de Córdoba, la cisterna de la Basílica de Constantinopla y el Museo de Historia de Valencia en el que ustedes están. ¿Y qué es esto? Un depósito de agua del suministro a la ciudad. Pero como va a ser más bonito si lo encuentro yo por aquí, ¿qué dice Gironés? Debe ser este. Vamos a ver aquí. Sí, un momento, yo le doy aquí y me dice, ¿qué es Valencia? Miren, la llanura valenciana es, para explicársela a alguien que no sea de aquí, la geografía valenciana se explica muy mal, menos si ustedes cogen las dos manos y dicen, es el sistema ibérico y el sistema penibético que se encuentran como una mano extendida con los dedos abiertos y que arrinconan una llanura literal contra el mar. Eso explica que si ustedes van de norte a sur verticalmente van pasando montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, tanto en el sistema ibérico como en el penibético, y casi siempre hablan castellano, los de arriba, valenciano, los de abajo, castellano. ¿Eso por qué? Porque los de Aragón vinieron por arriba, por Teruel, y ocuparon las zonas altas, y los catalanes se recrearon repoblando con el rey don Jaime las llanuras. Fíjense que este es nuestro territorio. Bien, entonces todos los que somos, los que son como nuestros hijos y jóvenes, se han llenado de tomar copas en la plaza de Cánovas. Esto es la plaza de Cánovas, y ese señor no es Cánovas, aunque se le parece, porque tiene barba. Ese señor es el Marqués de Campo. El Marqués de Campo era un personaje fantástico. Lo que ahora estamos todos reclamando, que es que haya sociedad civil valenciana, él era una especie de grupo de presión él solo. Él trajo, como verán debajo, trajo la beneficencia, ahí está la caridad representada. A la izquierda está un señor con una rueda de ferrocarril, que es porque él trajo el ferrocarril. A la derecha está el agua y detrás la industria y el gas, los cuatro elementos que hicieron que Valencia fuera una ciudad moderna. El que puso a Valencia en órbita con la contemporaneidad fue el Marqués de Campo. Y era tan capitalista y tan golfo que salió en todas las fallas al año siguiente de crear el primer ferrocarril de Valencia a Játiva, porque distribuyó por Valencia unos tickets que era una invitación para ir a Játiva, y la gente, el primer tren, hay fotografías que ya, las primeras fotografías son de esa época, donde la gente se subía al tren porque era participar en el progreso. Siempre le ha gustado a la gente participar en el progreso. Llegaron entonces a Játiva a celebrar un viaje que yo recomiendo que lo repitan en cercanías, porque sigue siendo delicioso. Ahora tardas media hora, 40 minutos, y es un paseo por la Vega Valenciana que sigue siendo ese territorio que hemos visto. Bueno, ¿qué pasó? Que cuando se acababa el Játiva la gente quiso volver, y cuando fueron a volver al tren, el tren no les dejaba subir.
Y el marqués de Campo dijo, lean ustedes lo que les hemos dado. Dice ir a Játiva, a volver a tornar qui pague. Y solo volvieron en tren los que pagaron el billete a la tarifa que él quiso. Se hizo tan célebre por esta gamberrada, que seguramente la hizo por sentido del humor, que en las fallas siguientes apareció el tren criticado y el marqués de Campo. Bueno, este señor se le ocurrió fichar al mejor, a este con los bigotes, era el mejor arquitecto que tuviera España en aquel momento. ¿Y quién fue este arquitecto? Es el que hizo esta casa. Se llama Ildefonso Cerdá y no hubo otro más célebre en el momento porque hizo una cosa grandiosa que ahora ni siquiera nos explicamos cómo puede, 100 años antes de que los demás nos despabiláramos, Barcelona haberse convertido de una ciudad medieval como era Valencia, entre murallas de igualita, origen romano, ocupación breve árabe, después origen cristiano, pero llena de callejas, hasta que este señor hizo esto. ¿Qué es esto? El Plan Cerdá. El Plan Cerdá de Ildefonso Cerdá fue trazar con una racionalidad, ¿por qué se llaman la diagonal, la meridiana, el paralelo? ¿Por qué tienen nombres geométricos Barcelona? Tiene nombres geométricos porque fue la imposición de la racionalidad. ¿Y cuál era todo el secreto del Plan Cerdá? Que el sol, que las casas estuvieran racionalmente por la esquina, son un rombo, cada una de las cuadrículas, que se orientaran ortogonalmente al norte, de tal manera que el punto que no tiene sol, que es el norte, permitía que el primer lado de la cuadrícula, al salir el sol ya lo ilumina, el este ilumina esta cara. Luego, las dos caras que ven aquí bien iluminadas, le toma el trayecto del sol con máxima insolación y la cara de poniente, es decir, en estas cuadrículas no hay ningún rincón que no tenga sol. Eso es el sentido común aplicado a lo que sería transformar la ciudad. Nota a pie de página, que tiene que ver, esta mañana en el programa que ha llevado Carmen, nos hemos reído mucho recordando, porque me he puesto a hablar de la huelga, y dice, pero si vas a hablar del agua, ¿qué tiene que ver la huelga? Digo que el 29 vamos a ir a una huelga que es absurda, porque las huelgas se inventan en el siglo XIX, y le decía, si hay huelgas tiene que haber sables, porque una huelga sin sables, una de las dos cosas, la represión del siglo XIX se hacía con sables y con caballos. En 1830, en París, después de la Revolución Francesa, la segunda oleada es la primera de las comunas. En 1830, en el viejo París, la gente sacaba los adoquines. En 1848, segunda comuna en París, y otra vez la huelga colapsaba la ciudad. Napoleón III estuvo tan harto que llamó al mejor arquitecto que había entonces, que es uno de origen alemán, llamado Haussmann, y como todos habéis estado en París y sabéis cómo son los Campos Elíseos y por qué l'Étoile es como esto de Barcelona que estamos viendo, la gente dice, ¿y cómo se les ocurrió? Muy fácil. Napoleón III dijo, hazme una ciudad en la que mis caballos, todos sabéis que la caballería francesa desde la Edad Media ha sido siempre el orgullo y la mejor del mundo, y le gustaba que sus caballos fueran contra los obreros al galope y que los tiros de cañón vayan en línea recta. Los Campos Elíseos, los bulevares hechos por Haussmann, son para reprimir la protesta ciudadana desde el poder. Ese es el origen. Aquí vemos la Sagrada Familia, que la veis ahí un poco por encima de la diagonal. Gaudí es de la siguiente generación a Ildefonso Cerdá. Volvamos a... Bueno, es igual, sigamos avanzando. Ildefonso Cerdá es llamado, porque era el más famoso, para hacer el depósito de aguas. ¿Y qué hace? Inspirarse. Hace una sala hipóstila. ¿Con qué modelo? Con este modelo. Si alguien tiene que ir a Estambul, la antigua Constantinopla, que no dejen de visitar esto es una cisterna. Estamos dando una conferencia y estamos un grupo de amigos dentro de una cisterna de agua. Esta es una cisterna de agua pensada por los romanos a su tamaño. ¿Qué hacían los romanos? ¿Cosas grandiosas? No. Sentido común. Robar todas las columnas que hubieran todos los monumentos. Y aprovechando las columnas que otros habían hecho, básicamente griegos, hacían su monumento. ¿Qué hicieron en Córdoba? Exactamente lo mismo, robar todas las columnas que habían hecho los romanos por la zona de la Bética y construir otra sala hipóstila que hoy se llama Mezquita de Córdoba.
a la que los cristianos de tiempos de Carlos V le metieron dentro una iglesia que te caes de espaldas, que hace un monumento insólito. Pero ahora, en la mezquita de Córdoba, han abierto un boquete que es como la mitad de este trocito, que se ve ya hacia abajo, y puedes ver desde el suelo islámico de la mezquita la basílica cristiana de San Vicente de Valencia, sobre la cual se construyó la mezquita de Córdoba. Tan bonito que lo que nos enseña la historia y esta geografía es que siempre es el sentido común superponiéndose, porque siempre es tiempo de crisis. Y lo que hay que hacer es aprovechar los materiales y reaprovecharlos, con buenos pensadores que den soluciones. Fijaros hasta qué punto el robo de columnas fue llamativo, que donde encontraban, ¿veis las columnas por allí detrás? ¿Veis cómo es la sala hipóstila de la Basílica de Constantinopla? Pues donde había pedruscos grandes, como estas maravillosas gorgonas, que son gigantescas, las aprovechan de basas. Aquí hace de basa. Y encima tiene, fijaros, el agua, tapa, por supuesto, esto hasta ahora al descubierto, porque han hecho unas pasarelas, ha dejado de ser depósito, porque ha estado alimentando Topkapi hasta casi final del siglo pasado, hasta que ya la han convertido simplemente en zona de museo, como hemos hecho en Valencia con esto. Esta es otra visión de lo mismo que tenemos en Valencia, pero como hicieron los romanos, como copiaron los árabes, esto es otra sala hipóstila. Aquí, delante de la primera, esta es ¿sabéis que la mezquita tiene 3 etapas? Bueno, en la primera, que es la que ocupaba la antigua basílica, es donde han hecho en el suelo, entre 4 columnas, un mirador para que se viera este fenómeno. Bien, este es el... luego no prohíbo que nadie se vaya sin pegarle una vueltecita, por el amor de Dios, para que veáis la dimensión de lo que aquí está convertido en museo, aunque era un poco más grande. Fijaros, simplemente con ladrillo refractario, que aquí lo estamos viendo, sin más material que uno que estaba destinado a estar lleno de agua siempre. Fijaros qué buen gusto hacer las cosas que no van a ser vistas. Fijaros qué monumento tenemos. Debo decir también que la gorgona que se exhibe frente es de la calle Reloj Viejo 3, donde por casualidad compré el bajo donde apareció y no sabía por qué en la zona romana de Valencia el mosaico más grande es esa gorgona que veis ahí. Y me contó la señora Camilleri, dueña de la casa, cómo una bomba en la guerra le había hundido el edificio a su padre, el conde de Villafranqueza, cómo un constructor listo de Valencia le compró la casa, cómo el ayuntamiento dijo que no podían ahí construir hasta que no se vieran los restos romanos, cómo le dijo que lo sentía mucho pero que no se la pagaba porque no se podía construir. Pasaron 5 años, no volvieron a ver a este señor, que residían fuera, y él, cuando volvió, me contó la Marichello Camilleri, que cuando mi padre volvió a Valencia y vio que la casa estaba construida, fue de cara al constructor y dijo, págamela. Y dijo, no señor, la casa es mía porque nunca me reclamaste. Habían hecho un contrato de venta que había prescrito, nunca le pagó la casa. Bueno, esto quiero decir que la romanidad de Valencia también es la que explica el agua. Valencia no se explica solo por lo que es en la Edad Media o nuestro siglo de oro, sino tiene unos antecedentes muy hermosos. Bueno, resumen, sabemos dónde estamos en un monumento singularísimo, en la raya que separa el término de Valencia, porque siempre se aprovechaba el término municipal, empieza aquí. Ahí detrás hay masacrado por 2 edificios que están a 1,5 metros, una de las 4 cruces de término de la ciudad de Valencia. Aquí se construía anárquicamente y al salir, cuando miréis hacia la derecha, veréis un banco de piedra que tiene el símbolo romano de la fortuna, Valencia, tierra de fortuna. Bueno, Valencia nace en un río, por el agua. El agua es la explicación del progreso de la humanidad. El río de Valencia el Turia tenía un ramal que bajaba por la Bolsería, por la llamada calle Baja, calle Alta, calle Baja, bajaba por la Bolsería por delante de la lonja, hacía una esquina hacia la plaza del ayuntamiento y luego subía por detrás de Barcas, por donde está más o menos la universidad, hasta reencontrarse por la plaza de Tetuán nuevamente con el río. Ahí tenemos el perfil, perdón, estoy señalando, aquí tenemos lo que os he descrito y allí vemos el trazado de lo que son las actuales grandes vías. Bien, exactamente como Roma. ¿Dónde nace Roma? En el Tíber. ¿Por qué nacen las ciudades en el corazón de un río? Porque es donde está el punto fácil, donde hay una isleta. ¿Y qué pasaban por ahí?
pasaban los bueyes, pasaban por donde se vadea el río, se cruza. Entonces el foro boario, el primer foro de Roma, es el foro en el que se traficaba con animales bueyes. Por eso las primeras monedas de Roma son bueyes, porque valían por bueyes. El foro boario está, esto es la época romana, como era, lo dedicaron un templo. El foro boario es esto de aquí, lo que está en este lado de aquí. Como París, exactamente como el París que después Haussmann hace todo lo que hemos contado. ¿Cómo empieza París? En el seno del río, en el río Sena. Tienes en la isla donde ahora está Notre Dame, la isla de Lutecia. París nace en el río por donde se vadeaba mejor y va desarrollándose por círculos concéntricos. Como Londres. Es que es todo muy bonito, porque las ciudades que tenemos estirpe, o sea, Valencia saca mucho pecho porque tiene esa estirpe de romanidad pura. Londres tenía un puente de madera frente a una isla que es la que luego, al construir los normandos el castillo de la Torre de Londres, después de la batalla de Hastings, nace la ciudad de Londres. O sea, las ciudades nacen en los ríos, en muchísimos más sitios. Valencia, además de nacer en el río, era una ciudad dedicada al honor del agua. Esto es la Plaza de la Almoina, donde los arqueólogos han hecho una lámina de agua para que se vea que aquí estaba un ninfeo y un templo dedicado precisamente a la feracidad que nos da el agua. Cuando la gente dice que los árabes inventaron los regadíos, no, los árabes racionalizaron, hicieron permanente la dominación romana de Valencia, que hizo una cosa importantísima. Los romanos inventaron el sistema de controlar las propiedades. ¿Con qué? Con la centuriación. Por eso todos nuestros caminos van en perpendicular al eje norte-sur. Todo el eje norte-sur es el que viene desde Cataluña y va por la vía Augusta, que baja en recto, y entonces en cualquier zona de tradicional agrícola veréis que todos los campos son perpendiculares a esos ejes, son o paralelos o meridianos, y era, igual que aquí veis unas cuadrículas, el efecto sobre la huerta es igual, porque así iban contando las centuriaciones, que era lo que los soldados que tenían tierras y las explotaban tenían luego que pagar sus impuestos. El origen de nuestra sociedad, el control económico, se basa en eso. Bien, he aquí el esquema de lo que es hoy la ciudad de Valencia, núcleo histórico. El primer núcleo, la romanidad. Bueno, estáis viendo el Turia o Guadalaviar. Entonces el primer puente siempre fue el más ortogonal. El puente de tipo romano salía a la calle Sagunto desde Serranos. El puente de la Trinidad es el que trae el eje directo de la vía Augusta, y este es lo que llevaba a la isleta, ¿no? Ahí está el campamento romano. Después los árabes, por la Puerta del Ángel, hacen desde unas murallas que todavía las podemos encontrar aquí en la Bolsería, por ejemplo. Esto es la calle Caballeros, la bajada de Bolsería, hacia la Lonja, y por detrás, hacia buscando la plaza del Ayuntamiento, que es aquello de allá, aún las podemos ver también las murallas, por ejemplo, en la calle San Fernando, etcétera, etcétera. Si bajáis al 3 y 4, a la librería de los Octubre, allí están las murallas romanas. Bueno, esta es la ciudad, y el circuito exterior es el de la muralla cristiana, que con las puertas de Serrano, Cuarte, el Portal Nou, etcétera, forman ya una gran metrópoli del siglo XIV y XV. Bien, esta es la visión de Valencia, la visión aérea, hasta hace muy poco tiempo. Valencia era eso, con la ampliación de las grandes vías, como vemos por aquí, y esto es del Museo de Historia. Esta foto pertenece a esta casa. Perdonad. Y aquí vemos que Valencia, al ser agua, Valencia es agua, en su riqueza, en su huerta, pero el agua es catástrofe, el agua es drama, el agua es sacrificio. La riada de 1897. ¿Desde cuándo hay riadas en Valencia? Desde siempre. ¿Cuáles son las que constan? Aquellas que figuran en anales. Por ejemplo, hay una riada arqueológica del siglo I que, cuando se excavan para hacer las cortes actuales, ahí en la calle Nabellos, al excavarlo sale las cotas de la riada con muertos del siglo I a.C. Allí están, riadas con muertos. Luego, en los libros de registros que tienen los reyes góticos ya de aquí, también constan las riadas. Esta es la primera que tenemos fotografiada, porque en 1897 ya había fotógrafos y había unos pintores chanchipiruli. Por ejemplo, Muñoz de Graín. ¿Qué pinta Muñoz de Graín? Esta riada, cuando llega
a la Politécnica, ¿cómo se llama? El molino que hay detrás de la Politécnica, el Molí de Vera. Esto se llama, este maravilloso cuadro de esa riada, pintado o por testimonio o por seguramente imaginado por Muñoz de Graín, se llama, ¿cómo se va a llamar este cuadro? Amor de madre. Amor de madre es una madre desesperada porque su hijo por lo menos pudiera salvar la vida. Esa es la riada del 1897. Riadas hemos tenido en el siglo I a.C., en el 97, en el 49, todos los bajos del río estaban llenos en el 49 de chabolas. Miguel tiene probablemente memoria de eso y alguno de aquí puede también recordarlo. Yo la que recuerdo muy bien es la del 57, que me pilló como un chiquillo y hice mis exploraciones, tenía 10, 11 años, no sé, una edad parecida. Aquí vemos Valencia navegable en barca. Aquí vemos una panorámica, esto es la calle Las Barcas y los coches. Aquí tenemos las calles convertidas en auténticas avenidas de agua y el agua pasando por encima de los puentes. Ese no sé si es el de Aragón o el siguiente. Aquí tenemos a la gente luchando contra una riada que produjo cerca de 100 de muertos. Mirad las escenas de la época, es decir, trasladar a las abuelas y tal. El agua es una catástrofe también, sobre todo cuando la gente comete la imprudencia de construir dentro de los cauces, ¿no? Bueno, las escenas estas son las monjitas del convento al lado del San Pío V, ¿cómo se llama? La Puridad, no. Dilo fuerte. La Trinidad. Eso es, la Trinidad y el San Pío, bien, o esas, no sé, por la orden que eran. Bueno, este es lo que pasó en Valencia. Entonces vino Franco, no sé si algunos recordáis, los primeros helicópteros que algunos vimos, vinieron a esa riada, Franco se personó, tuvimos una solidaridad sobre todo de Murcia y de la radio hizo el milagro de la riada del 57, fue el milagro de la radio, la primera movilización solidaria, llegaron camiones de suministros y aquí tenemos a Franco que dijo, bueno, basta ya, no más riadas en Valencia, que se la paguen los valencianos. ¿El qué? Porque claro, la gente cree que nos la regaló Franco, pero aquí tenemos que durante un montón de años estuvimos pagando unas tasas en formato de sellos, etcétera. Franco se moja y Valencia paga. Entonces Franco hizo esto que aquí vemos. Aquí tenemos la cuadrícula, este mapa también es de este museo. Cuando salgáis en el eje central hay dos vitrinas que con la mano podéis pasar la línea de tiempo hacia adelante o hacia atrás y el plano de la ciudad se va pasando del tiempo de los romanos hasta hoy y si lo vas girando puedes entrar en una delicia. Aquí vemos cómo se desvía el Turia y desde el 57 no hemos vuelto a tener más problema de agua. Cada vez que ha habido la fórmula evacúa el agua por el llamado Plan Sur. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué hacer con el antiguo cauce? Pues yo tengo las fotos de que se hizo, como el progreso en el año 57 era construir mucho, unas autovías que iban a ocupar un eje de carreteras autopistas por el cauce del Turia. Con los lazos eran donde están los monumentos, concretamente las Torres de Serranos, era un trébol de autopista donde para cambiar de dirección subías alrededor de las torres. Esa locura se hubiera perpetrado si la población no se hubiera tirado a la calle a decir no queremos cemento en el río. El río es nostre y el volem verd fue la consigna. Al final murió Franco y tal, y ya estaba la cosa que no podía hacerse, se paró. ¿Cuál es el resultado? Este es el resultado. Valencia, un río de cultura. Vamos a ver si ahora acierto a enseñarles esto, y verán en qué hemos transformado la ciudad. Son 4 minutos de imágenes, un momento, a ver si, que espero que disfruten mucho, a ver si me sale, ver dónde está el clic aquí de darle, supongo que será, ya va, vale. Ahora tiene que darse al máximo volumen. Este es el río que nos hemos inventado. Como no se oye la música, que es una preciosidad, porque yo no sé darle, se lo cuento. Hemos salido desde este museo, estamos pasando antes del puente de Campanar,
Aquí estamos en el jardín de las Hespérides, donde nace el botánico, jardín botánico, a la derecha del río. En esto hemos convertido, hoy es el jardín más largo de Europa, todo poblado de monumentos dedicados a la cultura. Hemos visto, esto es la beneficencia, creada por el Marqués de Campo. Este era el hospicio que creó el Marqués de Campo. Al lado tenemos el IBAM, vamos paseando, esto es la Casa Museo Benlliure, vista por detrás. Sí que se oye algo de música, pero es igual. Aquí tenemos el Carmen, primer convento cristiano de Valencia recuperado. Este es desde fuera del Carmen. Aquí venía la autopista dándole la vuelta. Felizmente se ha salvado, como una puerta hermosísima del gótico civil mediterráneo. Dóna-li veu, si pots. Es interesante. ¿Por qué es abierta por detrás y cerrada por delante? Porque los ciudadanos son los de este lado. ¿Qué pasa con los Borbones? Que en la Ciudadela, la torre redonda, los cañones miran hacia los ciudadanos, porque los Borbones eran ocupantes. Comparen el Torreón de cuando nosotros éramos los señores de la ciudad, de cuando los reyes eran otros. Igual que en Barcelona, Montjuïc, los cañones giran y disparan a la población. Igual que en Francia, Napoleón III se preocupa de disparar contra los que en la ciudad se sublevan. Aquí estamos en San Pío V, esto es el Temple. Aquí se rindió Valencia musulmana, en esa torre, que fue dada a la orden del Temple. Los moros bajaron el pendón del rey Don Jaime. Ya estamos acabando. Esta es la casa oficial de los reyes de España cuando vienen a Valencia. Este es el convento de Santo Domingo. Esto es la zona ocupada por Capitanía. Ahí dentro está ahora el caballito de Franco, si no lo han quitado. Este es el puente de Calatrava. Este es el Museo de Ciencias Naturales, donde antes nos casábamos en Viveros, que era un restaurante de casarse. El jardín zoológico que había ahí ocupa ahora la cabecera del Túria, en el llamado Biopark. Estos son los jardines de Monforte, un jardín... Posa d'ahí, per favor. Molt bé. Este es un puente interesantísimo de Calatrava que fue construido al tiempo que la estación en distancia y luego en 48 horas se desplazó los 180 metros de distancia, un puente construido y empujado. Este es el viejo puente de la mar que iba directo buscando el puerto. Este es el puente de Aragón, vamos pasando. En esto se ha convertido el río Es Nostre y el Bolenberg. Menos mal que tuvimos esa reacción ciudadana, porque Valencia sería hoy impracticable si eso fueran autopistas. Esto es el Palacio de la Música, que a Pérez Casado le llamaban el faraón porque se había hecho una cosa faraónica. No sabía él lo pequeño que se iba a quedar con los faraones que vendrían después. Esto es el Gulliver, que es una delicia para niños y sobre todo visto desde el aire. Esto es el Monte Olivete, el Museo Fallero. Esto es la Ciudad de las Ciencias, Museo Príncipe Felipe, por el lado del jardín. Esto es el Oceanográfico, como veis, el restaurante, que es una pecera redonda que se mueve fantástico. No os cuento nada nuevo a la mayoría, claro, pero da muchas ganas de explicárselo a los que vienen de fuera, porque hace que uno se sienta orgulloso de una ciudad que ha tenido ese proceso de transformación. Y con esto llegamos, bueno, ahí está construyendo el Ágora. Esto es el museo que Calatrava, yo he visto cómo se lo explicaba Lerma, dijo, es la caja torácica de un galgo. Todo eso está inspirado por Calatrava como con la caja torácica de un galgo. Dice, si empujas, las energías, las fuerzas, eso lo enseña el gótico, las fuerzas de esas articulaciones tienen mucha más resistencia que si fueran sillares sólidos. Este es el ojo del hemisférico, se llama el hemisférico porque la lámina de agua parte en dos, una pupila que está ahí dentro con una pestaña que asciende y baja, y con esto Gironès ha terminado e invito a que me venga a continuar la explicación el representante de TABEX. Gracias por sus aplausos. Bueno, buenas tardes. La verdad es que el señor Gironès me lo ha dejado bastante complicado mejorar su exposición. Pero bueno, vamos a seguir hablando del agua, pero como se suele decir, vamos a cambiar de tercio, ¿no? Vamos a irnos un poco más a
a intentar dar ideas como soluciones para intentar ahorrar y que nuestras generaciones futuras puedan disponer de un bien tan querido como es el agua. Me gustaría, antes de empezar con la exposición, un poco presentarnos y decirles quiénes somos. Tabex Corporation es una empresa que ha nacido de la fusión de dos empresas con mucha historia en el sector del textil. Tabex España, que nació en 1846, y Santista Textil brasileña en 1929. Esta fusión se hizo en el año 2006 y ha quedado una empresa que tiene una consolidada trayectoria de más de 150 años en la producción de textil y sobre todo de tejido denim, vaquero. En estos momentos Tabex es el líder mundial de denim diferenciado y actualmente tiene una capacidad de producción de 180 millones de metros. Tenemos clientes en más de 50 países y plantas de fabricación en Brasil, Argentina, Marruecos y México. Anteriormente estábamos ubicados en Valencia, pero lamentablemente por el tema de la globalización hemos perdido esa ubicación. Seguimos de todas formas manteniendo el centro de investigación y desarrollo en la ciudad de Alginet, aquí cerca de Valencia. El compromiso de Tabex es convertirse en el mejor proveedor de nuestros clientes y ocupar y mantener la posición de liderazgo por la que se nos conoce. Denim es el tejido vaquero que conocemos. Denim es una urdimbre y una trama, la urdimbre tintada de color azul y la trama de color blanca. Entonces, ese tejido es el que conocemos comúnmente como pantalón vaquero. No me hagan quedar mal, pero seguro que todo el mundo aquí en su armario tiene un pantalón vaquero. Levante la mano el que no, por favor. Perfecto. Bueno, déjenme que les haga unas reflexiones antes de entrar un poco en la solución o en la idea que Tabex quiere plantearles y decirle que el agua, como ustedes saben, es esencial para la vida. Sin el agua no existiríamos, ¿vale? Nosotros a un futuro no muy lejano, en el 2025, tenemos informaciones de que 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con escasez absoluta de agua. Y más de 2/3 partes de la población mundial lo harán en una situación de estrés hídrico. Depende de dónde vivamos o depende de dónde estemos ubicados en el mundo, algunos tenemos más ventaja que otros. Por ejemplo, el uso medio del agua de una persona a día en Europa ronda los 200 a 300 litros. Sin embargo, por ejemplo, una persona en Mozambique no dispone de más de 10 litros de agua. Cerca de 900 millones de personas necesitan caminar más de 1 kilómetro de distancia para llegar a una fuente de agua. Con lo que eso supone que esa persona no consume más de 5 litros de agua al día y de un agua insalubre, no un agua potable. Fíjense ustedes que el caso, por ejemplo, de una mujer africana y una mujer asiática debe recorrer una media de 6 kilómetros diarios hasta una fuente de agua. Todo esto son reflexiones un poco para enmarcarnos dentro de luego el tema que será el ahorro, por qué tenemos que ahorrar y por qué tenemos que consumir, respetar el agua. Aparte del consumo de agua, tenemos también los vertidos de agua, los vertidos que hay que controlar. Cada día 2 millones de toneladas de aguas residuales y otros efluentes desembocan en las aguas de nuestro mundo. Imagínense lo que llega a ser que mueren al año más personas a causa de beber agua insalubre que por muerte violenta, incluidas las guerras. O sea que el tema es muy, muy serio. Me gustaría introducirles el término de huella hídrica. Todas las actividades humanas utilizan agua: comer, beber, lavar, pero sobre todo la de producir, por ejemplo, alimentos, tejidos, papeles, que son consumos de agua que no tenemos en mente y que se producen y que realmente son muy importantes. Entonces, la huella hídrica es el total de volumen de agua que se necesita para producir bienes o servicios consumidos por las personas, empresas o comunidades.
Fíjense ustedes, ¿quién les hubiera dicho a ustedes que para producir un trozo de pan necesitamos 40 litros de agua? O para que cuando nos comemos una bolsa de patatas se han necesitado 185 litros. O una hamburguesa 2.400. O un bistec 7.000 litros de agua. Son cantidades de agua que no nos imaginamos, pero que realmente para llegar a estos productos alimenticios se han tenido que consumir. En este contexto en el que les he presentado estas reflexiones o estos comentarios que les he hecho, nos sirven para, con un contexto de cerca de 700 millones de personas que a día de hoy sufren escasez de agua en el mundo, Thaves intente aportar su granito de arena a intentar mejorar esta situación. Thaves creó en su día y tiene un índice de sostenibilidad para todos sus artículos que tiene como objetivo intentar reducir el consumo y el vertido de aguas en nuestra cadena de producción. Esto hace que asumamos así un compromiso por parte de la empresa de garantizar y preservar el agua a nuestras generaciones futuras. Les presento este cuadro, que es el índice de sostenibilidad que tiene Thaves. Parece un poco así, un poco lioso, pero bueno, voy a intentar explicarlo lo más fácilmente posible y rápidamente posible. El objetivo es tener en nuestra cadena de producción 10 puntos controlados en nuestro proceso donde la sostenibilidad o el consumo de agua es importante, ¿no? Controlar. Entonces, nosotros hemos hecho mucho hincapié en los puntos más críticos, que son el punto 3 y el punto 4, que es donde se consume y se vierte más cantidad de agua dentro de nuestro proceso. Entonces, sumando, le hemos dado un valor de 0 a 10, ¿vale?, de sostenibilidad. El 10 sería el artículo más sostenible, que menos agua o vertido consume, y hemos sumado, depende de cada artículo, un índice de sostenibilidad total. Si ustedes ven en la parte de abajo, les he puesto 3 artículos de nuestra colección y les he puesto el sumatorio de cada uno de los 10 puntos, obteniéndose un índice total. Entonces, vean ustedes que en nuestra colección tenemos artículos que, por ejemplo, tienen un índice de sostenibilidad de 45, siendo el más sostenible un valor de 100. Tenemos uno que es, por ejemplo, el artículo RIFER, que tiene una sostenibilidad de 45 puntos. Tenemos un artículo, el BRIM, que son 59 puntos de sostenibilidad, que es la media prácticamente de todos los artículos que tenemos. Y tenemos un nuevo artículo, que es el que hemos creado con el nuevo proceso AquaSafe, que posteriormente les explicaré, que hemos llegado hasta 71 puntos de sostenibilidad. ¿Dónde hemos mejorado esa puntuación? Si se fijan ustedes en las columnas de consumo y vertido de agua, en los artículos RIFER y BRIM teníamos valores de 2 y 5, porque si se fijan en la parte de arriba, el valor de 2 y 5 corresponde a consumos de agua superiores a entre 8 y 16 metros cúbicos. Sin embargo, el valor 8 significa tener un consumo inferior al 8 o nulo, ¿vale?, que es un poco el objetivo de nuestro proyecto. Ahora quiero explicarles en qué consiste ese proceso y por qué ahorramos esa cantidad de agua. El proceso está patentado, es un proceso que se llama AquaSafe, y el proceso normal, no voy a hacerlo muy largo, el proceso de tintura del índigo, del denim, del vaquero, consiste en 12 cubas de índigo. Se va tintando como la pintura, vamos pintando capa a capa, pues son 12 capas de tintura de índigo, y llegas, una vez se ha tintado el índigo, llegamos a una caja de oxidación, donde lo que pretendemos es que todo el índigo quede fijado a la materia, al algodón. Ese proceso no es 100% eficiente y hay parte de ese índigo que no se fija. Entonces necesitamos 2 cubas posteriores de agua para enjuagar ese algodón y hacer que todo el índigo, el colorante que no se ha fijado en el algodón, se limpie. Como ese agua se va ensuciando, necesitamos renovarla, añadiendo más cantidad de agua. Entonces, los volúmenes que estamos considerando de renovación de agua oscilan los 6 metros cúbicos hora para cada cuba. Si estuviéramos 24 horas tintando esta materia, al final del día tenemos un consumo de 300 metros cúbicos de agua al día.
lo que significa también un vertido de agua contaminada de 300 metros cúbicos, que tenemos que depurar, que tenemos que limpiar. ¿Qué es lo que nosotros hemos conseguido con nuestro proceso AquaSafe? Tintamos de la misma manera, con las 12 cubas de índigo, ¿vale? Pero en la cuba donde queremos fijar el índigo al algodón, utilizando un producto de fijación de nueva generación, ayudados por tecnología de la empresa Denisul, empresa española, hemos conseguido que la eficiencia de ese proceso, de esa fijación, sea prácticamente del 100%, el 99%. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando el algodón tintado llega a las cubas de enjuague, prácticamente no suelta, no desprende nada de índigo, el agua no se ensucia y, por lo tanto, no necesitamos tener que añadir las cantidades de agua para limpiar los baños de enjuague. ¿Qué estamos consiguiendo? Nos estamos ahorrando 12 metros cúbicos de agua por hora, que son los 300 metros cúbicos al día. Significa que para este proceso AquaSafe nuestro consumo de agua al día es de 0 metros cúbicos. Y no solo eso, sino que además nos hemos evitado enviar a nuestra depuradora, a nuestra agua de depuración, 300 metros cúbicos de agua contaminada, que tenemos que limpiar, ¿vale? Ese sería en esencia el proyecto que hemos conseguido en Taves para intentar ayudar al ahorro y vertido de aguas residuales. Se ha tratado de una iniciativa propia por parte de Taves, que supone un ahorro de consumo de agua de más de 300.000 litros, 300 metros cúbicos al día, únicamente en el proceso de tintura, ¿vale? ¿Cómo podemos trasladar ese ahorro de agua, por ejemplo, a prendas? Pues sepan ustedes que en un proceso normal, el primero que les he explicado, eso significa que por cada prenda que ustedes hayan comprado se han utilizado 12 litros de agua para producirla. Sin embargo, con nuestro proceso AquaSafe, esos 12 litros desaparecen. No hemos consumido ese agua para producir esa prenda, ¿vale? 12 litros por prenda y por... Imagínense, les he dicho yo a ustedes que nosotros tenemos una producción de 180 millones de metros a 1,4 metros lineales que se necesita de tejido para hacer una prenda. Estamos hablando de cerca de 140 o 130 millones de prendas multiplicado por 12 litros. Estamos hablando de cantidades de agua muy importantes si nosotros aplicáramos este proceso a todos nuestros artículos. Que Taves ha iniciado este proceso con un artículo y paulatinamente Taves tiene la intención de ir introduciendo este proceso en todos nuestros artículos, todos los que nos permita también nuestro cliente y nuestro mercado, ¿eh? Pero ese sería el objetivo. Resumiendo, un ahorro que supone no solo una importante reducción del consumo de agua, sino de forma paralela un gran ahorro económico y energético al suprimir todo el proceso de depuración del agua. Tengan ustedes en cuenta que para depurar esa cantidad de agua, consumo energético, consumo térmico, menos emisiones de CO2, o sea, al final es una cosa global que nos ayuda a mantener nuestro medio ambiente en las condiciones que corresponden. Fíjense ustedes la diferencia de vertir el agua en el proceso normal a vertirla un poco en el proceso AquaSafe, ¿vale? Y me gustaría despedir y acabar mi ponencia haciendo referencia a una frase del señor Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, en la cual dice que todavía hay suficiente agua para todos, pero solo si la mantenemos limpia, la usamos prudentemente y la compartimos equitativamente. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Soy Antonio Oliver de la Universidad Autónoma de Madrid y me gustaría contar esta tarde tres cosas. Algunas han sido ya mencionadas y muy bien expuestas, por cierto, y tienen que ver con conceptos como huella hídrica, tienen que ver con conceptos como escasez,
Yo quisiera referirme a las implicaciones que esa escasez, ese recurso que hasta el momento hemos dado por supuesto, tiene que ver a la hora de ordenar el mundo, a la hora de entender el nuevo orden mundial al que estamos enfrentando. Sorprendentemente no voy a referirme a que el agua es causante de guerras y conflictos porque, y esta es la buena noticia, el agua tiene la posibilidad de todo lo contrario, tiene la posibilidad de hacernos llegar a acuerdos, de evitar esos conflictos, de ser la base para cooperación entre países, entre religiones, entre etnias, a pesar de que algunos alarmistas piensan lo contrario. Pero claro, eso no es inmediato ni automático, depende de una voluntad política y depende de que la ciudadanía, que cada vez su acción tiene más repercusiones globales, entienda cuál es el papel del agua. Por tanto, no voy a hablar de algo que hemos visto hoy en prensa y ha salido aquí, esos 7.000 litros que supone comernos ese bistec de ternera. No voy a hablar de que estamos dilapidando alimentos. Me hubiera gustado poner la página de UNESCO que se refiere precisamente a eso. Tenemos sed porque tenemos hambre y tenemos hambre porque no estamos gestionando bien nuestros recursos. De lo que voy a hablar es de geopolítica. Pero el problema de la geopolítica es que todo el mundo, o últimamente, aparece a menudo en la prensa, aparece a menudo en los medios de comunicación y no acabamos de entender muy bien de qué hablamos cuando hablamos de geopolítica. Voy a intentar esta tarde, en los próximos minutos, aclarar este concepto y además voy a añadir otro, que tiene que ver con biopolítica, que tiene que ver con ese ejercicio del poder sobre la vida. Y es obvio que el ejercicio del poder sobre la vida tiene que ver todo del ejercicio del poder sobre el agua. Y de esa manera cerraremos ese ciclo que quería proponerles. Vamos a empezar. No voy a extenderme, solamente voy a extenderme en cuanto al concepto de geopolítica, pero sí quiero referirme a él. Cuando hablamos de geopolítica nos referimos a la comprensión de que el ejercicio del poder tiene que ver con el espacio, tiene que ver con el territorio, tiene que ver con los recursos que se afectan ese territorio. Le estoy mostrando un mapa que demuestra, pues una visión general desde el océano Ártico hasta el Antártico, cuáles son, para aquellos planificadores, cuáles serían las áreas de influencia. Cuando uno piensa en geopolítica desde hace casi 60 años, está pensando en temibles planificadores de poderes totalitarios que van a dominar nuestras vidas sin ningún tipo de contrapartida de nuestra parte. Eso, en parte, es verdad, pero en parte es posible salirle al paso. Y esa es un poco también la función de esta tarde. Estos señores planificadores que se dedican a la geopolítica, estamos hablando de grandes poderes, estaban pensando en el Pentágono. La geopolítica, vamos a verlo más tarde, es un invento alemán que va a ser aprovechado por los nazis. Tiene su correlato en lo que se llama Grand Strategy, ¿no? El Grand Strategy, que tiene que ver con la puesta en valor de todos los recursos para ganar ventajas competitivas a la hora de dominar el mundo, a la hora de dominar un espacio geográfico. Es un concepto muy parecido a lo que antes significa en el principio del siglo XX, la guerra total. E insisto mucho en ello porque los recursos, y especialmente el agua, forman parte de esa guerra total. No pases por la ventana, dale clic a Enter y salta la ventana. Sí, perfecto. Estos señores con barba, tengo que traerlos porque para entender de geopolítica tenemos que hablar de los padres fundadores, porque la geopolítica es una manera de ejercer el poder, pero también es una disciplina académica que está bastante regulada y que tiene, por cierto, una fama infame, si se me permite. Vamos a verlos no detalladamente, pero por encima. Estamos viendo a Mackinder, estamos viendo a Mahan, estamos viendo a Haushofer. He insistido en traer a estos señores aquí porque para entender cómo se distribuye el agua en el territorio hay que entender quiénes establecieron la disciplina a la hora de conceptos que a algunos de ustedes seguro les resultan razonables. Conceptos tales como
el espacio vital. Pero déjenme que les cuente esto, que aunque esté en inglés, lo traducimos rápidamente. Este señor que ven aquí es el padre de verdad de la geopolítica. Es el padre que dice que si es capaz de conquistar una parte del mundo, es decir, de conquistar Centroasia, es capaz de conquistar la isla mundo y, por tanto, es el dueño del mundo. Cuando digo conquistar, significa que conquisto no solo el espacio, sino también sus recursos naturales, su energía y especialmente el agua. Este señor, Mackinder, es el que lo inventa, no es un invento alemán, el que lo codifica y que después, este es su concepto fundamental, va a influir perfectamente especialmente en la disciplina geopolítica de la Alemania nazi. Insisto en esto porque parece que las ideas son perfectamente neutrales, que es una cuestión académica, que hablar de geopolítica a la hora de hablar de agua o de recursos es perfectamente inocente, pero conceptos como, a algunos les sonará, casi todos les sonará, como espacio vital, beben de esta idea de isla-mundo. O sea, cuando Hitler decide entrar en la Unión Soviética, lo decide por una cuestión de recursos, no especialmente por el agua en este caso, pero sí de recursos naturales, de recursos agrícolas, y está inspirado no en pensadores británicos o en pensadores norteamericanos, está inspirado no en pensadores alemanes, pero sí en pensadores británicos o victorianos. Pero no solamente, pero en todas partes se cuecen habas, ¿verdad? Este señor tan respetable es lo contrario. Decía, no, lo importante no es dominar los recursos naturales en la tierra, en Centroasia, sino dominar el agua. ¿Pero qué agua? En este caso, los océanos. Este señor se llama Mahan y es el teórico de la superioridad naval norteamericana. También a la hora de garantizar las rutas de aprovisionamiento de los Estados Unidos. Estábamos hablando del concepto de Lebensraum, del concepto de espacio vital. Este señor lo vamos a ver ahora, Iván, vamos a ver con quién o a quién frecuentaba. El señor que está al lado del creador del concepto de Lebensraum, que no era nazi, está al lado de su amigo, que sí era, y lo era mucho, que no es nada más ni nada menos que Rudolf Hess. Y lo que intento transmitir esta tarde es que, a pesar de todo, no es necesario que el concepto sea concebido de una manera malvada, pero hay conceptos con los que hay que tener cuidado porque tienen un uso maligno casi de inmediato. Y este sería un caso. Me interesa mucho mostrarles cómo el concepto de geopolítica, que aparentemente es un concepto neutral y que tiene que ver a la hora de distribuir recursos, tiene un aura de cientificidad que en el fondo se pone al servicio de causas non santas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. No se trata solamente de criticar a las potencias europeas o a la Alemania nazi, sino de ver que esa misma reflexión está en la base del orden mundial actual. Un orden mundial actual que se entiende no solamente como el ejercicio del poder en espacios, y que es posible por ejércitos, por armadas o por fuerza aérea, sino por el control de los recursos que lleva aparejado un territorio. Estoy todo el rato llevándoles a una consideración, y espero, a una consideración, y es si el agua funcionará o no funcionará en el siglo XXI como factor de distribución del poder, de lo que llamamos de poder geopolítico. Y aparentemente ustedes van a pensar que sí, yo me gustaría que pensaran que sí, pero tenemos la oportunidad de invertir esa condición para ponerlo al servicio de una causa que en este caso sí es digna de ser perseguida. Estos señores de aquí también, es que hay para todos, es decir, no solamente estamos hablando de la Alemania nazi, estamos hablando de Kissinger y de Mao. Y no hay que contarles, no han tenido que inspirarse en los profesores alemanes para darse cuenta de que quien domina el agua del Himalaya domina toda Asia. Quien mantiene el Tíbet domina el Himalaya, concretamente las estribaciones del Himalaya. Quien domina el Himalaya amenaza el subcontinente indio, y quien amenaza al subcontinente indio tiene todo el sudeste asiático a su alcance.
Es, como ven, un ejemplo clarísimo de doctrina geopolítica comparable al que después, imitando al que le contó Mao, haría Kissinger, hablando del sudeste asiático. ¿Se acuerdan de la teoría del dominó? Si dejamos caer un país comunista, caerá el de al lado, y por eso vamos a implicarnos en Vietnam hasta el final. Donde quiero ir a parar toda la tarde es que estas ideas que aparentemente forman parte de los gabinetes de planificación de algunos señores muy listos en el Pentágono o en Berlín o en París, al final tienen consecuencias que cuestan millones de vidas y que hacen realmente la historia. Estamos hablando del caso de China, como no puede ser de otra manera. En cuanto a lo que estamos hablando todo el rato, y es a escasez alimentaria, escasez de agua, pero cuando estamos hablando de China nos estamos refiriendo a un continente de dimensiones inmensas. Es conocido las consecuencias de la carestía del trigo en China para el resto del mundo, pero la idea es que cualquier tema relacionado con la ausencia de agua, y hay algunas cuencas en China que están al límite, no tiene consecuencias solamente para China o para Asia, sino para la estabilidad mundial. Esto es no les voy a traducir esto porque quería hablarles de algunos de los ríos donde se está jugando esa escasez. Solo decir que, del Himalaya depende el 50% del agua y, por tanto, del bienestar en Asia. Vamos a pasar por encima de este señor, que es el creador de la primera doctrina que supone la administración de los recursos, y especialmente de los recursos en Europa. Ustedes han oído hablar del Plan Marshall. El señor que asesoró a Marshall a la hora de traer el plan, que no llegó a España, como saben, y que tenía que ver también con la administración de recursos, era Kennan, con su doctrina de la contención en la Unión Soviética. No me voy a extender. Y ahora viene un poco para mí es novedad en el sentido de que está fuera del ámbito habitual. En estos momentos, la manera de entender el juego de los recursos y de la relación de los recursos con el poder tiene que ver con un concepto que me gustaría que guardaran esta tarde, es el concepto de biopolítica. La biopolítica significa que el poder no se ejerce solo sobre los objetos, sobre los recursos, sino sobre la vida. El señor que aparece en la pantalla es Michel Foucault, que es el autor de ese concepto. En estos momentos, la parte más prometedora, o al menos dentro de la comunidad académica, que entiende cómo se están jugando esos juegos de poder que tienen que ver con recursos y también con agua, se dan esos juegos de poder en el cruce entre geopolítica, que hemos estado viendo muy por encima, y biopolítica, es decir, sobre el poder, sobre la vida, el poder de dejar vivir o dar la muerte, y no de individuos, sino de poblaciones enteras. Y lamento no poder extenderme, porque me gustaría pasar rápidamente a lo que nos ha llevado en esta conferencia. Cualquier región de Francia y España recibe más precipitaciones que el Magreb. O sea, me he pasado ahora a nuestro ámbito para que no me digan que me he ido al Himalaya y que que desoigo las consecuencias de lo que nos ocurre en nuestro territorio. Y es que, aparte de nuestras dificultades políticas a repartir el agua en las comunidades autónomas, tenemos, como decía el ponente anterior, un estrés hídrico prácticamente de los mayores del mundo. Por ejemplo, poca gente entiende o se imagina que tenemos menos precipitaciones que Marruecos, que Libia, o como vamos a ver en la transparencia siguiente, que tenemos tantos recursos hídricos, que es la suma del agua de superficie y del agua subterránea, tenemos los mismos recursos hídricos que Albania. Albania es un país que, como imaginarán, tiene bastante menos población, bastante menos desarrollo y tiene exactamente algo así como 26 millones de metros cúbicos al año. Y, por tanto, solamente ese dato nos tendría que hacer, lo tenemos ahí. Francia tiene 64, estamos hablando de millones de metros cúbicos al año, España 28, Italia, no sé si ven el salto, Turquía nos triplica y Albania
tiene prácticamente lo mismo. Nosotros no estamos enfrentando nuestro problema hídrico como si fuéramos Albania. Y, sin embargo, hasta Grecia, que aparentemente ahora recibe todos los males y es el ejemplo de un país mal gestionado, tiene casi el doble, no tanto, pero casi el doble de recursos a los que podemos ofrecer nosotros. Las amenazas son conocidas en nuestro país. Estamos abusando del agua en el uso agrícola. Nos hemos pasado, sobre todo en la costa mediterránea, urbanizándolo. Vamos a tener una comunidad desertificada. Estamos abandonando los cultivos tradicionales y, sobre todo, no sabemos, y a pesar de que lo habíamos sabido hasta el momento, pero hemos olvidado cómo gestionar los acuíferos. Nosotros, en el sur del Mediterráneo, estamos en una zona tan sensible como si les contara ahora Jordania, les contara Israel con Líbano, les contara Pakistán e India en el Indo o en el Brahmaputra. Es decir, todos los ejemplos que los geógrafos ponen en cuestión o ponen encima de la mesa para alertar de los conflictos que vamos a tener que soportar, a veces palidecen con los que vamos a tener en el sur del Mediterráneo. Y no estoy hablando únicamente de España. Claro, el problema está entonces que si con esa escasez y ese panorama tenemos al Mackinder del principio, que nos contaba que quien domina el Centro Asia domina el mundo. Ahora no solo quien domina el Centro Asia, y es quien domina las canalizaciones de agua, quien domina la gestión de los acuíferos, quien domina la posibilidad de los regadíos, ¿no? Tanto en Asia Central como en nuestro continente. Me dicen que vaya terminando y lo hago encantado. No sin antes enseñarles este mapa. Cuando hablamos de gran juego, estábamos hablando del juego que se daba entre las potencias europeas a finales del siglo XIX, entre la Rusia de entonces y la Inglaterra imperial. En estos momentos estamos viendo cómo, tanto aquí, entre Siria y Turquía y Líbano, aquí, en todo Oriente Medio, en el caso de Yemen, no hay tema. Estoy citando 3 o 4 de los innumerables ejemplos. No hay tema más urgente que la gestión del agua. Hay autores que afirman que una gestión del agua adecuada en Yemen o incluso en algunas cuencas en Irán suavizaría los conflictos porque permitiría un aumento del nivel de vida de los agricultores de la zona. Lamento de verdad no poder profundizar en este mapa porque sí me tengo que acabar, o casi acabar, diciendo, como empezaba, ¿el agua solamente es fuente de conflictos? No, el agua, probablemente porque la llevamos inscrita en nuestro código genético, porque sabemos que estamos obligados a llegar a acuerdos, no ha sido nunca causante de una guerra definitiva. Sí se ha agudizado el conflicto, sí lo ha desencadenado. Pero hay una posibilidad de utilizar el agua y los acuerdos a los que obligatoriamente los hombres tienen que llegar por encima de fronteras, de religiones y de etnias para conseguir acuerdos adicionales. Esto es raro decirlo aquí en España cuando no somos muy capaces de llegar a acuerdos incluso entre comunidades autónomas y estamos exigiendo que lleguen acuerdos sobre el agua entre Israel, Líbano, entre Israel y Siria, cuando aquí nos cuesta más llegar entre Aragón y otras comunidades que no voy a nombrar. Pero clamo, no sé si al cielo, pero sí a los dioses que tienen que ver con la pluviometría, para que pidamos a nuestros poderes públicos o exijamos que es posible llegar a acuerdos sobre el agua, porque se han llegado y quiero llegar a que vean. Solamente estos son los conflictos más recientes hasta el año 2007. No se los voy a leer, solamente quiero que vean que es prácticamente global. Estamos en India, en Afganistán, en Toronto, curiosamente, en Burkina, en Gaza, etcétera. Pero lo que me interesa es que se den cuenta que estamos con conflictos del agua, que esos conflictos no llegan a la guerra, que muchos de ellos han llegado a generar acuerdos, entre otros, en la Unión Europea. Como ven, son conflictos recientes. No puedo dejar de mencionar Darfur, el conflicto de Darfur que ha sido sangrante, ese sí ha sido generado por el agua, la sequía hizo que los Janjaweed bajaran a Sudán del Sur, pero esto que les estoy mostrando significa que no hay nada nuevo bajo el sol. Estamos hablando de conflictos sobre el agua documentados pues prácticamente 3.000 años antes de Cristo, prácticamente desde que hay escritura, en principio. Y por eso creo que ya ha llegado el momento de... No voy a contaros de la antigüedad ni de la antigüedad helenística. Valga la idea de
No lo hemos solucionado en 5.000 años de cultura o de civilización. Sabemos que el agua permite tanto agudizar las guerras como tener la base de conflicto, y sabemos además que forma parte del ejercicio del poder, de la geopolítica del mundo, y que depende, en cierta forma, de nosotros no solamente moderar y racionalizar su consumo, sino entender que nos va la vida y la prosperidad del mundo en ello. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, yo soy el último, ya vamos a dar paso, me toca ya cerrar. Además, muy rapidito, porque nos está esperando un breve cóctel ahí fuera. Simplemente proponer soluciones. Estamos en el Día Internacional del Agua. El agua se compone de H2O y es una molécula de hidrógeno, 2 de oxígeno. Hoy vamos a ver cómo el agua, el futuro del agua, se compone del H2.0. La solución del agua está en la red. La solución del agua está en nosotros. El agua se puede comparar con la red, se puede hacer un paralelismo muy significativo. Están los océanos, que en este caso sería Internet, estarían los ríos, que en este caso serían, pues bueno, las nuevas plataformas 2.0, Facebook, Twitter, que todos conocemos, que están alimentando esa red. Tenemos los glaciares en su estado sólido, que son esas páginas que se crearon al principio y están ahí muertas, y está lo que ahora es el estado gaseoso, la nube, ¿no? Todo esto nos lleva básicamente a saber que el futuro de los recursos hídricos están en la red, están en nuestras manos. Por la red podemos encontrar cualquier tipo de solución, por pequeña que sea, desde el saquito de arena que metemos en la cisterna para que descargue menos, hasta saber que se puede ahorrar un 95% de agua llevando el coche a un lavadero. Todo esto lo podemos encontrar a partir de hoy en el Facebook de UNESCO. Lo hemos creado adrede con el leitmotiv de H2.0 y bueno, como al mar no se le pueden poner barreras, a Internet tampoco. Por eso les animo a que se unan a nosotros en la búsqueda de esas soluciones y en compartirlas todas juntos para hacer de este mundo un mundo mejor. Muchas gracias.